socialmente ya de por sí estaba la profesión docente, la percepción social es de que no tenemos buenos docentes. Y entonces empiezas toda una campaña para desprestigiar a los docentes y entonces justificar que se ocupa una evaluación. Primero, es institución de educación superior. Hemos tenido una gran discusión porque están catalogadas las normales como instituciones de educación superior. El instituto solamente mira la educación obligatoria, sin embargo, el instituto ha tenido una inmensa responsabilidad de hacer un primer estudio sobre la formación inicial de los docentes en el país. La nueva propuesta curricular para las normales está marcando desde el primer año de la licenciatura que se vayan a prácticas. Esto es muy importante. Señoras y señores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más a esta serie especial patrocinada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, y el Canal 22 sobre la educación, pensar en la educación. El día de hoy vamos a hablar tal vez de uno de los temas centrales o vertebrales del sistema educativo nacional, la formación de los docentes, las normales, el nuevo modelo educativo. Gracias por acompañarnos. Le quiero dar la bienvenida a nuestras panelistas del día de hoy, a la maestra Lucía López Cortés, quien es rectora del Centro Regional de Formación Profesional Docente. Maestra, bienvenida, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un honor. Muchas Gracias por acompañarnos. Le agradezco mucho a la doctora Patricia Ducoin, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Encantada. Y una vez más, que ya es casi una garantía, ¿verdad? Estoy pensando que ya todos los programas con el INE los vamos a hacer contigo, ¿verdad, Pati? Ya es un hecho. No. Ya, a la silla ya le pusieron ahí Patricia Vázquez del Mercado. Ya es. La maestra Patricia Vázquez del Mercado, consejera integrante de la Junta de Gobierno del INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Las normales, es un tema de esos así suavecitos, ¿no es cierto? Ligeritos, fáciles, que se digieren fácilmente. Porque venimos hablando continuamente, ya hablamos hace una semana de el tema de la formación docente. Se planteaba en este mismo foro el origen de la formación docente, de dónde vienen los docentes, cómo se alimenta el sistema educativo nacional de docentes o de nuevos docentes, y surge inevitablemente, y por ello la idea de hacer este programa, sobre las normales. ¿Cómo son las normales? ¿Funcionan o no? Hay públicas y privadas, unas son de vanguardia, otras son más conservadoras que la Inquisición en el siglo XIV. ¿Qué dirían ustedes así como de apertura? Por favor, Lucía. Las normales, yo creo que siempre hemos estado, bueno, los que nos dedicamos a la educación básica, siempre el cuestionamiento que hacíamos es si los maestros que egresan de las normales estaban contextualizados con lo que se requería en la educación básica, ¿no? Correcto. En el caso, por ejemplo, de los licenciados en preescolar y en primaria, la verdad es que no había mucho cuestionamiento sobre su formación, sobre todo los licenciados egresados de preescolar. Era como, tienen un reconocimiento nacional sobre su formación. Los que son egresados de las licenciaturas en educación secundaria es donde el perfil era más cuestionado. Y en el caso de las secundarias en la educación básica, antes del servicio profesional docente, pues dependía del estado, ¿no? Si eran egresados de licenciatura o si eran con un semestre de licenciatura o si habías estudiado turismo y entonces daban por hecho que ya sabías inglés y entonces dabas clases de inglés. Y ahí había de tutti frutti, sí, ¿no? yo creo que es un parteaguas, el 2013, antes de la ley y después de la ley del servicio docente, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué es un parteaguas? Por la forma en que se está determinando para ingresar a ser maestro, ¿no? En el servicio. ¿Qué es lo nuevo ahora? Lo nuevo ahora es que tienes que demostrar que tienes competencias, demostrar que... Antes no era necesario. No era necesario. Y hoy hay que demostrarlo mediante... Hay que demostrarlo y aparte tienes una inducción, más allá de la instrumentación, porque hay todos los cuestionamientos hacia cualquier reforma de cualquier tipo, la instrumentación siempre es cuestionable si era así, si no era así. Lo que no es cuestionable desde mi punto de vista es que sí se ocupaba. Los que nos dedicamos a la educación, y por ejemplo yo dirigí 6 años la educación secundaria, y la verdad era
Es muy angustiante el perfil para determinar cómo ingresabas, ¿no? Los criterios variaban de un estado a otro. Si eso nos vamos ahora a las normales, me parece que, bueno, por lo menos en mi conocimiento, hay un reconocimiento hacia la DGESPE, que es la que dirige normativamente las normales, que creo que es la primera vez que va a la par el modelo educativo con actualizar los planes y programas de estudio dentro de las normales. Porque siempre hubo disparidad en esto. Siempre decían, ya mero, después, pero entonces se quedaban los programas anacrónicos con el modelo que se iba a instrumentar, ¿no? Entonces estaban egresando sin un conocimiento del currículum. Formábamos a docentes en las normales para programas que ya no estaban vigentes en el currículum. O sea, íbamos tarde ahí. Íbamos tarde. ¿Y hoy que se ha emparejado eso? Ahorita en el 2018 los planes y programas de las normales han sido actualizados y están en función. Doctora Cohen, por favor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La propuesta de reforma o transformación de la escuela normal ya visualizó muy claramente el nuevo modelo educativo de educación básica con base en los aprendizajes clave, el desarrollo socioemocional, el desarrollo personal y social de los sujetos y la autonomía curricular de básica. Y a partir de esto se conformó el nuevo modelo de educación normal. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que las escuelas normales, número uno, necesitan una mayor atención por parte del Estado. Porque ¿Están desatendidas? Sí, yo creo que están desatendidas. No todas, pero buena parte de escuelas normales, sobre todo las situadas, no en las zonas urbanas céntricas, en la ciudad, sino en las zonas periféricas, ¿no? Rurales, etc. Ahí les hacen menos caso, digamos. O sea, desde todos los puntos de vista de infraestructura, de TICs, etcétera. Ahora, yo pienso que tenemos que tener muy claro que los nuevos docentes son docentes milenios. A ver, ¿cómo son esos? Esos docentes milenios que que se están formando en las normales, son aquellos que viven en el mundo virtual. Y si la escuela normal no aprovecha esas características de los docentes, de los futuros docentes milenios, como alumnos que viven en el mundo virtual, que están muy seguros, que saben qué quieren en la vida. Muy dominadores de lo digital, quiero suponer. Claro. Y del lenguaje. Y si los profesores, los normalistas, los maestros normalistas, no se incorporan en este mundo virtual, están desperdiciando todo el potencial que representan las tecnologías. Esto es algo muy importante, creo yo. Ustedes tienen una foto, un diagnóstico preciso de las normales. ¿Qué dice el Instituto de las Normales? Bueno, primero, Leonardo, como ha sido la tradición del primer posicionamiento del Instituto en estas mesas de diálogo, el rostro, ¿no? ¿Cuántas tenemos en total la matrícula al cierre del ciclo escolar 2017-2018? En total en el país, 87,000 alumnos en las normales hoy. 87,000 alumnos, ¿no? Un segundo elemento que me parece importante es cuántos docentes normalistas están dentro de estas instituciones a lo largo y ancho de este país, 22,000, ¿no? Pero esos son los números gruesos. Los gruesos, ¿no? Lo que al instituto hemos... ¿En cuántas escuelas? Como, si no me equivoco, ¿cuántos son? ¿Como 240 normales en el país, más o menos? Sí, más o menos, 240 normales. Entonces, pero ¿cuál es el reto de lo más lindo? Primero, es institución de educación superior. Hemos tenido una gran discusión porque están catalogadas las normales como instituciones de educación superior. El instituto solamente mira la educación obligatoria. Sin embargo, el instituto ha tenido una inmensa responsabilidad de hacer un primer estudio sobre la formación inicial de los docentes en el país. Y lo que nos arroja ese estudio es que dentro de unos ya muy cercano, que en su momento era lejano futuro, al 2030, nos iban a faltar más de 25,000 maestros normalistas que se incorporaran al sistema, ¿no? El sistema iba a demandar más que lo que egresaban de las normales. Entonces, independientemente obviamente de lo que me sumo a lo que dicen mis colegas en esta mesa sobre el reto de las normales, quiénes son los alumnos normalistas el día de hoy, en dónde estamos parados, me parece que hay un sector que a mí me gusta mucho la idea de este programa porque pone en el centro de la agenda del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y para la siguiente administración, Leonardo, la importancia de atender de manera oportuna a las normales, en infraestructura, en profesionalización, obviamente, los propios docentes normalistas, en actualización, incorporar nuevos elementos y nuevas
teorías pedagógicas a la enseñanza de estos futuros docentes. Me parece que hay todo un reto que creo que vamos a aprovechar muy bien. Ya lo decía la doctora, pero coincido en esto. Creo que la reforma, que tiene muchos componentes y hace grandes aportaciones en el modelo, en la formación, en el servicio profesional docente, etcétera, creo que las normales quedaron ahí como en la lista de pendientes. O la reforma tiene un capítulo que aborde las normales y que... Yo creo que sí tiene un capítulo que aborda las normales, o sea, no termina el sexenio con acabada la reforma, Claro. pero me refiero que sí, sí al final hay que reconocerle, por lo menos a esta administración, al menos yo eso haría, por lo que he Pero observado. no lo diga así como con timidez, ¿por qué lo dice, maestra? No, porque luego la gente le da por decir que todo está mal, ¿verdad? Yo soy de la idea de que hay que reconocer lo que escuchamos hoy en las cámaras, Eso como es no. sexenal, eso es sexenal Yo permanente creo que, mexicano. además que somos un país que nos cuesta trabajo reconocer cuando las cosas se hacen bien. Ajá. Y estamos más centrados en lo que se hace mal. Entonces, yo lo que reconocería es la parte de los planes, la actualización de los planes y programas de estudio, que siempre las cosas son perfectibles, ¿no? Claro. Que se instrumenta con la participación, porque es muy complicado hacer que todo el mundo hagamos lo mismo, con la capacitación y participación de los maestros dentro de las normales. Segundo, me parece la movilidad estudiantil, que se incrementó, los maestros, los alumnos yendo a convenios con Francia, a hacer estancias en Canadá. Eso no en existía América. antes, no había. Muy ligerito, Muy contadito, y como que era para las universidades en educación superior y no para los normalistas, ¿no? Entonces, este impulso de que los maestros de las normales, los alumnos de las normales salgan al extranjero, vean otras prácticas de Vean el enseñanza y mundo y comparen, aprendizaje, ajá. otras culturas y regresen a la normal y traten de impulsar a los futuros docentes en contextos globalizados, ¿no? Yo creo que ese es un gran acierto. El siguiente es la habilitación docente, o sea, una mayor formación y preparación de los maestros, impulsarlos a que hagan posgrados. Y siempre hay la crítica de que, bueno, el posgrado no te va a hacer mejor docente, pero sí te va a dar elementos para sistematizar, proponer ideas, te da... Sí está te ubica. más formado un maestro que tiene un posgrado, ¿no? Yo creo que sí, ese pero es sí innegable. pero siempre hay un segmento que dice que no para no tener que hacerlo, ¿verdad? Para no tener Los que se resisten. Para no tener que prepararte. Déjenos ¿no? hacer una pausa ahí, rápidamente vamos a mensaje, estamos pensando en la educación, regresamos enseguida. Muchas gracias. Estamos de regreso, muchas gracias en este tema. Bueno, el asunto del censo y el tamaño, porque ya salieron más, en total tenemos arriba de 400 normales en el país, ¿no? Y ahí hay, pues el abanico es enorme, ¿no? Porque una normal no es autónoma, no tiene la facultad de definir su propio plan, ni se rige bajo, pero también tenemos un abanico enorme porque tenemos las urbanas, las rurales, las que están en las capitales, las privadas, ahí hay un abanico y tenemos normales como de muy alto nivel, de mucha vanguardia y innovación, y tenemos muchas que son mucho más conservadoras y clásicas. ¿Por qué tenemos tal disparidad de normales? Bueno, yo pienso que las necesidades para cada atender región. la educación básica son las que han definido históricamente la creación de escuelas normales en todo el país. Entonces hay escuelas normales rurales que atienden, que forman profesores para atender a las comunidades locales, etcétera. Y hay privadas y públicas de primer nivel. Pero al respecto yo quería decir varias cositas. Número uno, yo creo que en los profesores normalistas habría que fomentar la formación permanente. No se trata ya más de adquirir el doctorado o 2 doctorados. O sea, el docente que no asuma su formación como un proyecto de vida está perdido. Eso quiere decir seguirse preparando continuamente. Pero siempre, nadie puede decir, yo ya acabé de formarme para siempre porque tengo 2 doctorados, y ya, los doctorados, pues, muy valiosos, pero eso no garantiza nada. Yo creo que el docente que no esté al tanto de los cambios, de las transformaciones, en materia de cultura, del saber disciplinar, de lo pedagógico, no puede ser docente. Pero a ver, dígame una cosa, doctora, porque esa tarea es del docente, porque Claro. el docente egresa de la normal con un grado, el que sea, etcétera, pero luego, pues su formación depende de sí mismo. Claro, o sea, está lo que se llama la formación escolarizada, digamos, con doctorados, pero aparte es un proyecto personal, es una responsabilidad
personal, individual. Esto es lo importante que hay que fomentar en los docentes que están atendiendo las escuelas normales, porque a su vez ellos tendrán que fomentarlo esto con los alumnos normalistas. Nadie puede decir que ya acabó de formarse y que va a tirar todos los libros. Bueno, entonces uno, formación continua, formación permanente. Ajá. ¿Qué más? Dos, otro tema que me parece fundamental es la investigación. Hay muchas normales que ya están en PRODEP, que tienen cuerpos académicos colegiados y en vinculación con universidades, pero hay otras rezagadas vamos, no rezagadas, sino que me refiero a que no tienen ningún... Y todo esto de la movilidad estudiantil, de la participación de los profesores normalistas en proyectos de investigación es fundamental. ¿Por qué es tan importante, doctora? Porque es una manera de estar actualizados. Ajá, y si no se vinculan, o sea, los profesores normalistas creo que tienen que estar actualizados en materia del saber disciplinar propio de su especialidad. Ajá, y en lo pedagógico. Y la investigación es un espacio de autoformación. ¿Qué porcentaje de normales en este país hace investigación? Muy poco, porque cuando hacemos los estados de conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, tenemos una megaproducción universitaria y una poquita producción normalista. Antes ya comenzaron a despegar, pero se necesita reforzar la vinculación de las normales con las universidades. Correcto. Y fomentar la pero también necesitan apoyo institucional, porque no se vale que les den 30 horas de docencia y a qué horas trabaja, y más otras tantas de burocracia y administración. ¿Cuándo investigan? ¿A qué horas investigan? Claro. Exacto. Y la calidad de la investigación también, ¿no? Bueno, yo creo que un poco abonando a esta lógica es la información que tenemos y el reto que nos planteamos en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación era diseñar una directriz que con base en un diagnóstico que nos diera una agenda para las normales, ¿no? Una primera que además aquí quiero mencionar de manera muy especial a Margarita Zorrilla, porque ella ha sido una gran impulsora y lo fue desde el Instituto para la materialización de esta directriz, que tuvo que ser en este reto de fortalecer la organización académica de las instituciones normales. Esa es la información que tenemos con evidencia recogida en el instituto y que además tiene mucho que ver con lo que dice la doctora Patricia, con lo que dice, por supuesto, Lucía. Es decir, la importancia, por supuesto, de la profesionalización en la investigación de las normales, la generación de mayor investigación, promover la movilidad estudiantil, acercar, un tema bien importante que hemos identificado en el instituto es acercar lo que sucede en las normales con la realidad del aula, ¿no? Yo creo que ahí todavía tenemos un gran reto. ¿Hay como una separación, como un divorcio? ¿Sí? No un divorcio, una separación, ¿no? Me parece que es importante hacer esa puntualización porque no hay pleito, pues, matizar, ¿no? matizar. Hay que todo decirlo. Divorcio es de pleito, Patricia. Ni todas las separaciones de pleito. Y la separación pueden regresar. La separación no, bueno, pero hay un provisional. distanciamiento, Correcto. pongámosle en la palabra, es decir, acercar a los normalistas a las escuelas. Exacto, yo creo que abonando lo que decía Lucy al inicio, esta administración trató de alinear los planes y programas de estudio con la realidad de las normales. Me parece un enorme y un grandísimo esfuerzo que además muy reconocido por las normales. Ahora el siguiente paso es que los maestros normalistas los estudiantes normalistas pasen mucho mayor tiempo en el aula, que aprendan de la práctica y que desde luego también hay que reconocerlo, hay extraordinarios profesores dentro de las normales que han hecho que las propias normales se sostengan a pesar de la falta de atención desde una política decidida de la administración, ¿no? Yo quiero decir algo, la nueva propuesta curricular para las normales está marcando desde el primer año de la licenciatura que se vayan a prácticas. Esto es muy importante. Y no sucedía antes tampoco. O sea, iban a observación. Sí, iban a observación. Iban a observación, pero no a prácticas. Y ahora desde el primer año, pero también se necesita mayor apoyo y acompañamiento a los alumnos de prácticas. No es posible que un profesor que tiene a su cargo 40 alumnos o 30 normalistas puede estar en todos los salones y lamentablemente muchos de los maestros responsables de los grupos de prácticas aprovechan para ir a arreglar. Unas horas libres, digamos. Ajá, arreglar lo que sea, lo que sea. Un trámite pendiente. Exacto. Entonces se necesita acompañamiento de los profesores, de la normal y de las escuelas. En ese sentido, yo creo que los maestros tienen poquitas horas para la asesoría y el acompañamiento. Entonces, las normales pues se quedaban estancadas con sus plazas que tenían. Recientemente, en los últimos años, no ha habido incremento de plazas porque
y obviamente porque tiene que ver con un techo presupuestal. Claro. Pero mucho tiene que ver con, para hacer investigación, para la parte que tiene que ver con las tutorías, el acompañamiento, la asesoría. La mayoría de las universidades, por ejemplo, tienen cuerpos que son de asesoría psicológica para los estudiantes. Toda esa parte pues nos la ahorramos en las normales por una cuestión de techo presupuestal. Entonces sí, le damos como muchas tareas a los maestros, pero que humanamente la verdad no va a ser posible que las realicen. Entonces lo único que hacemos es estresar finalmente toda la parte académica. Pero sí se requiere hacer cambios dentro de la cultura académica de las normales, Usted definitivamente. dirige hoy una normal, ¿no es cierto, Lucía? Yo dirijo las normales y las UPNs en el estado de Sonora. ¿Y cuántos alumnos tiene? Tenemos exactamente 4,000 alumnos. Entre las UPNs y las normales. De normales tenemos como 2,500. ¿El 100% del egresado de una normal obtiene una plaza en el sistema educativo nacional? 100% de los que egresan adquieren después de la ley, ¿no? No. O sea, Antes sí, porque era automático. Automáticamente Es el 60, tenías es el una 60%. plaza cuando egresabas. Ahorita no te la tienes que ganar. Y la tienes que ganar mediante un examen de ingreso. Concurso, sí, un concurso. De ingreso. Ajá. Y luego tienes que demostrar durante 2 años Que tienes un buen ejercicio, un buen desempeño. de desempeño. Hay países que tienen 6 meses, Esta un año, nosotros estadística tenemos que 2. tienes tú del 60%. El 60% de los maestros egresados de la normal obtienen una plaza. Pero hay una cosita que quiero agregar. O sea, pueden haber salido idóneos en el examen, en el concurso, pero no hay plaza por el momento para el de Disponible. educación Sí, no está física. relacionado el que obtiene O la sea, plaza con que todos son los únicos que salieron bien. Sí, Toco son el las únicas tema- plazas que también estaban toco disponibles. el tema ¿no? porque ustedes saben, y ahí está fuera el debate, ¿no? Entre los sindicatos y los diputados y los legisladores. Este es un tema muy importante, sensible, muy claro. delicado, ¿no? El que, como era antes, ellos egresaban y tenían en automático una plaza, aunque se necesitara o no, o aunque hubiera dónde ponerlo en una escuela o no. Eso cambió con la reforma de la ley, ¿es cierto? Cierto. ¿Cambió para bien? ¿Qué dirían ustedes, Bueno, doctora? yo, la verdad, como yo fui muchos años funcionaria Sí. de educación básica, y bueno, a lo mejor después van a decir, bueno, mis mismas amigas me dicen que no sea tan pro Leida. Yo estoy convencida de que es bueno para el país. Yo estoy convencida de que nadie queremos que a nuestros hijos les enseñe a alguien que no esté preparado. Formado ajá. Y estoy convencida que las buenas prácticas en los países que tienen buenos resultados tienen que ver con que van por los mejores alumnos, para que sean los mejores perfiles de ingreso para ser maestro. Es una profesión respetada, es socialmente reconocida. Y entonces nosotros cada vez le restamos al maestro, le restamos a su profesión, creemos que cualquiera puede opinar, cualquiera puede ser maestro, pero nadie nos atreveríamos a que cualquiera nos opere. Ahorita y que no te metieran cuchillo Y en que un me dé un quirófano. diagnóstico Claro. médico si no se preparó y si no vas con el Ahorita mejor. le voy a ¿verdad? pedir casos internacionales donde se hace así y la práctica es así, doctor. yo puedo decir, Por ya favor. Europa, todos hacen concursos nacionales para obtener una plaza. Es más, por ejemplo, en Francia, después de una licenciatura, tienen que tener maestría. El que no tenga maestría ni siquiera puede aspirar a Al tener examen. una plaza. Entonces, hay un año de maestría teórico, pero con vinculación en la práctica. Hacen un concurso nacional, el que aprueba el concurso nacional entra a la fase de práctica en un 60%, pero con acompañamiento. Llevan un acompañamiento de la La universidad. tutoría, digamos. Ajá. Esto es más que tutoría, o sea, que van al aula los profesores, están viendo, un lo están- universitario y otro profesor de unas escuelas que se llaman escuelas superiores de formación del profesorado. Tienen 2 que están acompañando a los ¿Y estudiantes. por cuánto tiempo es eso, doctora? Esto es un año. Un año. Y Y después ahí de vuelven eso, a verse. otro concurso nacional. Sí, son Para- procesos. Los que tengan los puntajes más altos pueden elegir a O sea, dónde van. esto es como un embudo, un filtro. Exacto. O sea, van llegando Exacto. y se convierten en maestros los que son auténticamente los Exacto, mejores. claro. Entonces, socialmente hay una percepción de que pasaste por todo un proceso para llegar a ser maestro y no tienes una duda de que en cualquier escuela hay un buen maestro. Claro. Aquí en la educación básica los papás procuran preguntar dónde están las mejores escuelas públicas y todos quieren entrar a esa escuela porque Están prestigiados, claro. Claro, y entonces las otras Se van quedando. Se van quedando. Claro. Entonces tendríamos que hacer como país que todas las escuelas Tuvieran ese prestigio. tuvieran el Claro. prestigio. Déjenme Pero, contar. perdón, esto significa que necesitamos
que se revalore el reconocimiento social al de los profesor, profesores. claro. Y ahorita le voy a preguntar que me diga cómo hacemos eso, porque no está fácil. Pero déjenme contarles una anécdota antes de irnos a clase. Está en un libro internacional de un colega periodista entrevistando al primer ministro de Finlandia, Helsinki. Esta es una historia de hace 4 o 5 años, muy reciente. ¿Y cómo se metió usted a política? Contesta, porque no pasé el examen para ser maestro. Y entonces sí, me dediqué a esto y aquí me tiene de primer ministro, pero yo quería ser maestro y no pasé. Ahí se las dejo, nada más, para que vean los estándares. Mensajes, regresamos, estamos pensando en la educación. ¿Qué caso? Aquellas épocas en que empieza a salir hasta que ya no está, ahora está Shanghái o Singapur, no sé cuál. Estamos de regreso pensando en la educación. Este caso de Finlandia muy importante. Pero a ver, Lucía, decía usted, muy importante. Aquí, en vez de siguiendo el ejemplo de países europeos o nórdicos, etcétera, donde los estándares van para arriba para garantizar que el mejor, el más preparado, llegue a estar frente a un grupo, aquí hicimos lo contrario, bajamos los niveles. Yo lo que comentaba ahorita en el segmento de receso es que socialmente ya de por sí estaba la profesión docente, la percepción social es de que no tenemos buenos docentes. Y entonces empiezas toda una campaña para desprestigiar a los docentes y entonces justificar que se ocupa una evaluación. Eso fue... ¿Justificar qué? Que se ocupa una evaluación. Y yo creo que al revés, o sea, tenemos buenos docentes, necesitamos todavía que sean mejores de lo que son. Y la evaluación es para mejorar, no es para sancionar, no es para castigar. Entonces hay que quitarla para que nadie se sienta. No, la evaluación necesitamos la evaluación de los centros escolares, la evaluación de quienes trabajan ahí, la evaluación de los directivos, porque vamos a garantizar de esa manera a la sociedad de que tenemos buenas instituciones y buenos profesionistas de la educación. Entonces, los países que tienen buenas prácticas no desacreditan al maestro, al contrario, lo ponderan socialmente de que es un buen profesionista y garantizan mediante los procesos que tienes buenos profesionistas que pasan por filtros que demuestran que lo son, ¿no? El día de mañana le vamos a sacar una cita con el senador Batres, Lucía, y con este prócer de diputados, el señor Delgado, para que les va a explicar cómo es el proceso, cómo en los países serios se hace así para elevar la calidad de los maestros, no al revés. ¿Cómo recuperamos el respeto social y el prestigio social de los docentes? Justamente como lo acaba de decir Lucía, justamente necesitamos que la sociedad modifique la imagen que tiene del docente, desde el preescolar hasta la universidad, digamos. ¿Cómo? Formando buenos maestros que pasen por filtros para que la sociedad se dé cuenta que son buenos profesores y que tienen una función social que cumplir en el marco institucional, en todos los niveles educativos. Yo creo que es la única manera. No se trata de discursos para convencer a la sociedad de que los maestros no son campañas, pues. Claro. Hay que demostrarlo con cifras. Y nada más en esta parte de que no son campañas. Yo creo que el profesionista de la educación ha servido para campañas que no necesariamente son para la calidad educativa. O sea, no tenemos al médico, hablando del médico, Usted ya se quiere poner a hablar de la política, ya se quiere poner a hablar de lo electoral. No, los ingenieros tampoco sabemos, pero del maestro todo el mundo habla de cómo se forma. No, y no nada más del maestro, de la educación, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que le dé la gana, aunque no tenga un profesional. Porque finalmente es un bien social. Claro, claro. Todos los médicos, los ingenieros, los odontólogos. Olvídese de eso, los diputados, claro, que está peor la cosa. A ver, tú querías decir algo, consejera, para poner énfasis en esto, porque luego tenemos distorsiones de programas o currículas en algunos estados y no tienen la formación para eso, ¿no es cierto? Bueno, también de la información que hemos generado en el instituto, de los análisis que se han hecho, porque además de verdad es que las instituciones normales para nosotros son un gran espacio donde creo que vemos un gran potencial hoy y a futuro. Entonces, también hay un reto ahí que no está resuelto, que es la vinculación de los programas que ofrecen las normales con las realidades locales. Esto que hemos hablado también en otros programas, Leonardo, sobre cómo escuchamos a la realidad local, el contexto, ¿no? Tenemos el caso del estado, por ejemplo, de Veracruz, donde por supuesto hay población hablante de lengua indígena y los programas de formación
de los maestros no son tienen. carentes en las instituciones normales, ¿no? Entonces, ahí también hablamos mucho de la flexibilidad de las instituciones normales. O sea, tenemos que darles también libertad a las normales, uno, de hacer programas o de diseñar programas acordes con su realidad local. Claro. Me parece que eso hay que señalarlo, hay que puntualizarlo y hay que exigirlo, ¿no? Digo, me sumo, por supuesto, a todo lo que han dicho. Cualquier persona puede opinar de educación, todo el mundo habla y todo el mundo quiere cambiar las instituciones y demás, pero ojo, nosotros estamos viendo la actualidad hoy de las normales como una fotografía de lo que sucede, ¿no? E insistiría, en los estudios que tenemos nos van a faltar docentes en el 2030. 60 del 100% de los antes de que empezara la reforma, solamente 40% lograba obtener una plaza en las normales. Hoy tenemos datos que es 60%. Eso sí quiere decir que las normales también han aceptado una transformación educativa como suya y han logrado que más cantidad de alumnos, por supuesto, claro que tiene que ver con todavía el faltante de plazas disponibles para poder tener mayores plazas. Sin embargo, lo que vale mucho la pena decir es, conforme han pasado los años desde el arranque de la reforma educativa en esta administración, cada vez más se ha hecho una participación y sobre todo un llamado a asistir de los alumnos a las normales. Es decir, aunque tenemos un reto, nos falta vocación docente, ¿no? Es decir, no es suficiente los espacios que tenemos disponibles todavía para que todos solamente se incorporen alumnos normalistas. De ahí el reto, por supuesto, de abrir la convocatoria Y que lleguen de a otros otras lados. instancias. Que hay sectores a los que no les gusta, por cierto. Claro, que ha sido una cuestión muy debatida, ¿no? Yo puedo agregar algo. Por favor. Respecto a esta situación de que hay un currículum nacional normalista, pero hay una cierta autonomía curricular para colocar optativas. decía Patricia. Punto 1. Punto 2. Todo profesor tiene obligación de adaptar el currículum de la materia que sea, desde preescolar hasta doctorado, en función de la De sus realidad alumnos. particular Claro. del grupo que tiene a su cargo. Es decir, aunque un profesor de biología dé clase en 3 grupos... Pero luego tenemos a la autoridad diciendo que no se puede modificar nada porque está en el programa. pero- Autoridad. Bueno, esas son tonterías. Sí se puede. O sea, si yo tengo en primer grado niños que no pueden hablar, me tengo que dedicar a enseñarles a hablar. O sea, yo no puedo saltarme un proceso evolutivo de los niños como un proceso de aprendizaje en primero de licenciatura. Si no saben sujeto, verbo y predicado para escribir en la licenciatura... Que sucede luego, sucede. Ah, no, que si sucede me reconsta, vamos, que sucede en todos lados, no nada más en las normales, en las universidades también. Yo no puedo, o sea, ¿cómo? Sí, Si ¿cómo la construyes? lengua es la Claro. puerta de entrada a todo lo Claro, demás, claro. igual que el pensamiento matemático. Por lo tanto, todo profesor tiene la obligación, la responsabilidad y la ética de adaptar su programa al grupo concreto que tiene, que además es único. Aunque dé clase en 3 grupos, cada grupo es diferente y tiene obligación de hacerlo. Esto plantea el problema luego, y yo he escuchado a docentes que dicen que tienen que subsanar o corregir deficiencias que vienen acarreando de grados anteriores, ¿no es cierto? Y el maestro dice, no me alcanza el tiempo, en lo que corrijo lo de antes ya no les puedo dar lo que tengo programado para este curso escolar. Ese es un grave problema del sistema educativo mexicano. O sea, todo es compensatorio. La primaria compensa los déficits del preescolar. La secundaria de la Compensa. primaria, la prepa de la... Y así llegamos a la universidad o a la normal. Compensando. Exacto, compensando. Yo creo que hay que romper ese hilo de ¿Cómo? Sistema garantizando, como en los países europeos y otros muchos latinoamericanos, Argentina, Chile. El niño que no salga con el perfil de egreso de sexto de No primaria, pasa. es que es perder el tiempo, el esfuerzo, Se retrasa el etcétera. grupo. Pero aquí tenemos esta premisa, que por supuesto nadie reconoce públicamente, de que luego no se valía reprobar. Exacto. ¿No es cierto? Que cuando uno va y toca la CEP y pregunta a la puerta, dice, no, aquí no hay ninguna disposición al respecto, porque pues sería como harakiri. Pero, a ver, hay una cosita muy importante. Si yo veo que el niño tiene problemas, no me tengo que esperar hasta sexto de primaria. No tengo que... O sea, Claro. pero rapidito. Y esos niños son los que requieren más atención. O sea, el profesor no puede estar destinado a la media del grupo. No puede estar dirigiéndose exclusivamente a la media del grupo. Sino a todos. Tiene que atender, pero sobre todo a los que más requieren. Los listos van solos. No necesitan al profesor. Es más, se aburren. Pero los que más necesitan
son los que hay que priorizar, vamos, Pero pienso yo. El sistema es mucho más rígido en ese sentido, ¿no es cierto? Lucía. Lo que pasa es que son como marcos de referencia teóricos distintos. O sea, el que dice, déjalo que siga, no lo repruebes, que al cabo en algún momento va a aprender porque por el desarrollo del sujeto en algún momento hace clic el cerebro y lo logra, ¿no? Un día le van a caer todos los 20, dicen los... Que yo no lo creo, ¿eh? No, yo tampoco lo creo. De hecho, yo veo alumnos de universidad que les faltan, traen 5 lagunas de quinto de primaria. Y el otro en el que dice, deténlo, o sea, deténlo en el sentido de identifícalo y apóyalo, ayúdalo y ayúdalo a Son salir. dos corrientes distintas, digamos, Sí, pedagógicas. porque va a necesitar más apoyo que el que va solito, ¿no? Porque si no se vuelven niños invisibles y adolescentes invisibles. Marginados, ¿no? Van quedando ahí en la Invisibles en el orillita. sentido de que te vas hasta atrás, te vas haciendo chiquito y que acabo ya no aprendiste y ya no aprendiste entonces tampoco lo otro porque te convenciste que no vas a aprender, ¿verdad? Vaya dilema. ¿Cómo empezamos a componer todo esto? A ver, mañana las va a recibir. Usted va con Batres y usted va con el secretario de Educación para decirle más o menos unas pistas, ¿de acuerdo? No, porque no tiene nada que ver con la educación. ¿Ah, no? No, me refiero a que lo que traen allá arriba es otra cosa, menos educación. Eso es política. Pues bueno, finalmente la A educación ver, voy es a meter política. esto aquí nada más para no incendiar el asunto, pero ¿no piensan ustedes que tenemos un sistema educativo nacional sobrepolitizado? Que tendríamos que estar hablando de pedagogía y de contenidos y de planes de estudio y de filtros docentes como sucede en otros países del mundo y de ver prácticas efectivas. Aquí estamos hablando de lo gremial, lo sindical, lo laboral, ese tipo de cosas. Que todos los factores se combinan a la hora de la mesa de la negociación y de cualquier concertación. Alguien hace muchos años me enseñó que para ser autoridad y cuando estés haciendo cualquier concertación, lo único que no es negociable es el derecho de los niños a aprender. Y si ese es el camino y en la mesa está realmente el derecho del niño, puedes tomar buenas decisiones. Porque el niño no está ahí, ni el adolescente, ni el padre de familia para defender a su hijo o para defender su educación. ¿Hoy ese derecho está en riesgo, dirían ustedes? Ok, vamos a hacer una pausa. ¿Vieron ustedes el silencio? ¿Vieron ustedes cómo ninguna quiso decir nada? Pati no puede porque es autoridad, Sí. pero bueno. Pero es autoridad autónoma. No, pero sí se puede decir, claro que se puede ¿Está en decir. riesgo? Yo creo que está en riesgo. ¿No? Yo creo que, pero además está en riesgo en algunas voces, no en las voces que van a tomar decisiones. Y eso es muy preocupante porque la voz que a lo mejor va a tomar decisiones tiene muy claro, bueno, la información que tenemos hacia futuro es que por supuesto va a privilegiar el derecho de los niños y me parece que es importantísimo. O debiera Sin ser, por lo embargo, menos. se puede distorsionar esa voz de autoridad con las voces que están dispuestas a opinar a favor de solucionar los problemas que ofrecieron en procesos políticos, ¿no? Las decisiones, confunda ahí la cosa. decisiones importantes tienen riesgos y consecuencias y no son populares. Y entonces yo creo que el país, cuando se necesitan decisiones drásticas para que a mediano y corto plazo traigan beneficios, nadie se atreve. Entonces el problema no es saber qué hacer, es si te atreves a hacerlo. Ya no solamente va a ir con el senador, también va a ir con el diputado. No me diga eso, Para porque si decirle, sigo siendo funcionaria en activo. Vamos Bueno, a todavía hasta el día de mensajes. hoy. Estamos pensando en la educación, regresamos enseguida. O sea, que no es porque no haya salido idóneo, sino porque de ese 40 hay un grupo que no logró plaza, que no alcanzó plaza. Como ven, no acabamos y se nos va a acabar el tiempo, doctora, así es que estamos de regreso. La doctora Ducoin aquí haciendo puntualizaciones. Pero bueno, es la recta final y tenemos puntos, el perfil de ingreso. ¿Quiénes llegan a las normales? ¿Es la gente adecuada? ¿Es la no? ¿La normal hace un filtro? ¿Entra todo el mundo? ¿Qué pasa ahí? Yo puedo hablar por el estado de Sonora, si se puede. Que es el que conoce Que mejor. es el que conozco mejor y que este año respetó, o sea, desde la dirigencia sindical, las autoridades, todo el mundo de la estructura de gobierno, se publicaron los resultados del EXANI, que es el examen de educación para el ingreso a la educación superior. Se publicaron con un notario público, con el Instituto de Transparencia, por orden de prelación. Absolutamente transparente. Solamente los que tenían, como dice, desde el 2012 son los criterios para ingreso a las normales, pero no sé si se respete. Se respetó 950 puntos, el máximo son 1.300 puntos, y promedio de egreso de la media superior que tengan 8. Sí es importante, porque luego después está la discusión otra vez de decir un examen no mide las competencias, si tu promedio de 8 de egreso en la media superior tampoco dice si fuiste buen estudiante en la media superior, porque entonces siempre tenemos cómo decir
que Sí, no como es darle la suficiente vuelta al- darle sí. la vuelta a los criterios para que entonces bajes los criterios. Los estándares, sí. Yo creo que es importante quienes ingresan e ir por los mejores estudiantes para que quieran ser maestros. Si nuestros mejores estudiantes del país quieren ser maestros, significa que entonces hay también una valoración por parte de los jóvenes hacia el ser maestro. claro. Porque hoy por hoy dicen ya nadie quiere ser maestro, que cosa que yo creo que no es cierto. Es lo que decía Pati, hay que ir en búsqueda de nuevas vocaciones. Así Y tendrás es. mejores, o sea, se infiere que tendrás mejores egresos, teniendo mejores ingresos. No, esa Claro. sería la lógica, claro, pensar en eso. Yo entrevisté en radio a algunos de los maestros estos, y fue un evento grandote que hizo la CEP, eran muy vistosos, pero como inmediatamente después de haber egresado, con una cosa totalmente transparente, podía elegir la plaza al colegio donde iba. Y lo vi y entrevisté a la maestra y la llevé a radio y estaba feliz, claro, había salido en la lista de prelación hasta arriba, con su puntaje muy alto, por ende tenía derecho a escoger dónde quería ir. Y escogió su colegio y fue y se le respetó. Y eso creo que pues arroja transparencia sobre el sistema, ¿no? Aquí la designación de plazas y de cargos no está en relación de pues el compadrazgo ni las Porque tienes que ver con amistades. el mérito, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que queremos en un sistema educativo mexicano? Pues que sea por mérito. O sea, no es de quién eres hijo, de dónde te tocó nacer, si te tocó en una zona vulnerable o te tocó en una zona privilegiada, sino te pones a estudiar El y tienes mérito el derecho. radica en la experiencia, el conocimiento y la capacidad. Y de ser disciplinado. Ah, bueno, Yo les digo, también. si en la media superior no fuiste disciplinado, pues no vas a tener mínimo 8, ¿eh? Porque el mínimo 8 dice que por lo menos fuiste a la Apenitas. escuela y entregaste tareas, Pati. ¿no? Yo pienso en todas aquellas personas, alumnos de las normales que ven este programa, ¿no? Y Ojalá. espero que lo vean muchos, ¿no? Y primero, yo creo que hay que verlos, ¿no? Me parece que merecen espacios de aprendizaje dignos, lo mismo que pedimos para las escuelas en condiciones de infraestructura con mayor reto, ¿no? Ya no Que abordamos las- eso. ¿Están muy fregadas las normales? Hay normales Algunas. que tienen retos importantes de infraestructura. Hay que actualizar la infraestructura de las normales. 1, 2. Hay que darles incentivos a esos jóvenes, o sea, que decidieron estudiar y apostarle por su vida profesional en la educación. Me parece que hay que reconocerlos, hay que aplaudirlos, hay que impulsarlos, hay que empujarlos, hay que darles incentivos, motivarlos, claro. hay que motivarlos y hay que decirles que lo tienen que hacer muy bien, ¿no? Me parece que hoy ser docente no debe ser como la profesión de yo me animo a hacer algo por la parte social de este país, no. A ver, ser docente es ser la profesión más importante de este país. Digo, son los arquitectos de la humanidad, ¿no? Entonces me parece que hay que darle la suficiente relevancia en la agenda educativa. Hay que verlos, hay que escuchar sus necesidades, hay que vincularlos mucho más cerca, hay que acompañarlos con programas de tutoría, de mentoría. Me parece que han tomado la mejor decisión. Bueno, lo dice a lo mejor alguien que estudia educación y que yo estoy convencida que sin aquellas personas que están en esas instituciones de educación normal, este país moriría en la parte. Y la tercera es hay que motivar a los profesores que están en las normales. Hay extraordinarios, lo insisto, lo digo ahora sí, cantando y de voz fuerte, ¿no? Hay extraordinarios profesores normalistas que les ha faltado apoyo, que la autoridad educativa local no los ha querido ver, no han querido, por supuesto, acercarles programas de formación y de actualización. En fin, entonces ahí hay mucho que ver. A mí me parece muy importante este programa, Leonardo, porque visibiliza a las normales como el ente más importante del futuro de la educación de este país. Y hay que entenderlo así. Nosotros en el instituto estamos convencidos que hay que fortalecer a las normales. Vamos a seguir dando esa batalla fuerte y de manera muy precisa, pero hay que decirles a todos aquellos que decidieron estudiar en normal que lo tienen que hacer y que lo van a hacer muy bien y que el sistema educativo los espera con los brazos abiertos. Doctora Ducán, por favor. Sí, las normales son tan definitorias y tan importantes como el tamaño de la educación básica de este país. Entonces, o el Estado se pone las pilas para apoyar realmente a las escuelas normales como instituciones de educación superior en todos los sentidos, o sea, como una universidad cualquiera que tiene que cumplir las 3 funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión. Pero esto requiere un replanteamiento de las cargas de trabajo de los normalistas, del exceso de horas de docencia que tienen y de trabajo administrativo. Mientras no se logre esto, no vamos a alcanzar que las normales se equiparen a cualquier universidad
pública o privada. ¿Estarán como abajito? Sí, lamentablemente, a pesar de que desde hace cuántas décadas se colocaron las escuelas normales. El grado, digamos. Claro, pero a nivel de políticas educativas todavía no se logra que realmente las escuelas normales, desde todos los puntos de vista, sean como una institución de educación superior. Y creo que esto es el gran reto que tienen. Pero nada más señalaría para que nos están escuchando que no significa que quien egresa de una universidad tenga mejor calidad de la formación que una normal. Un normalisto. Claro. Porque la verdad, hoy por hoy, la casa para la formación inicial siguen siendo las normales, o sea, son los que traen la práctica, la vinculación con las escuelas. Pero sí es cierto, los subsidios, el acceso que tienen al financiamiento, las universidades, no las traen las escuelas normales. No, entonces, están abandonadas decimos en por ese decreto, es educación superior, pero sí los dispositivos que tienen las universidades. Entonces, sería una maravilla que pudieran tener acceso a los dispositivos y financiamiento que tienen las universidades, porque la infraestructura no es comparable, aunque tienen Yo subsidio me federal. pregunto por qué cuando se hicieron los cambios, las normales y la UPN van aparte de, por ejemplo, de todas las universidades. O sea, la NUYES incluye a los tecnológicos, a todos, ¿no? Las universidades públicas, privadas. Todo, menos... Pero las normales y Están la aparte. UPN, quiero saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué reciben un trato diferenciado con respecto a todas las demás? Lo desconozco y no quiero aventurarme en ninguna hipótesis. No sé si nuevamente entramos al terreno de lo político, ¿no? Y no lo educativo o lo formalmente pedagógico. ¿No es cierto? Bueno, estamos en la recta final, se nos va a acabar el tiempo. Yo les pediría conclusiones en términos de, han dicho ya, fortalecer, acompañar, dotar de infraestructura, de recursos, de presupuesto. Siento que a lo mejor es la partecita del sistema a la que menos atención le hemos puesto, me parece. Y cuando es vital, ¿no? Porque luego decimos, ¿y cómo vamos a tener maestros de calidad? Pues si no les echamos un ojo a las normales para que mejoren sus estándares. Me preocupa este tema del prestigio y la reputación del docente, porque tenemos este estigma, no sé si por las desviaciones sindicales o porque desde que PISA empieza a hacer pruebas en la década pasada y las empieza a hacer públicas y vemos dónde aparece México y entonces aquí empezamos en un repartidero de culpas, ¿no? Es culpa de la SEP, es culpa de los maestros, es culpa del sindicato, de quién es culpa, etcétera. En el repartidero de culpas, cuando a lo mejor tendríamos que hacer un ejercicio, ¿no? de autocrítica profundo y empezar a tomar medidas de mejora en vez de ver de quién es culpa, ¿no? ¿Ustedes piensan que en las normales los alumnos, los futuros maestros, están en la disposición de todos estos cambios? Yo pienso que sí. O sea, la gran mayoría sabe que se tiene que transformar, sabe que hoy por hoy tiene que competir contra las universidades, y si no se reinventa, no va a tener demanda. Y si no tiene alumnos, deja de tener, pues no tiene razón de ser, ¿no? Si no tiene, porque la razón de ser de toda escuela pues es tener estudiantes. Entonces yo creo que las normales están conscientes de que se tienen que transformar. Y ya ha habido elementos durante todos los últimos, por lo menos los últimos 6 años, para la transformación de las escuelas normales. Como toda transformación, pues hay sus resistencias. Claro. Pero entonces yo insisto mucho en el perfil de ingreso. Es así, queremos que quienes ingresen al servicio profesional docente sea por orden de prelación, que en los mejores puntajes, por un proceso de selección, por un proceso de evaluación, quienes ingresen a las escuelas normales para ser futuros docentes tendrían que tener un proceso de selección. Claro, y traer buenos promedios y traer... Que se sientan orgullosos de haber sido seleccionados para ser profesionales de la educación, ¿no? A ver, yo tendría otra cosa que plantear. Las políticas educativas de este país y en general del mundo, con base en la meritocracia, privilegian a los mejores, el SNI, los programas de estímulos, etcétera. Yo plantearía una política exactamente a la inversa. Los que más necesitan apoyo son los que tienen que tener los mejores profesores, es decir, las escuelas rurales. Que mandemos los mejores para allá. Allá, ajá, claro. Esto significa con un salario, bueno, doble o triple o lo que se requiera, pero lo mismo para las escuelas normales. Las escuelas normales que se encuentran situadas en zonas rurales necesitan a los mejores, No casualmente, por ejemplo, en Francia hay una política que se llama zonas de educación prioritaria, que es justamente... Las más necesitadas. Exactamente, las más vulnerables, las más alejadas, donde hay más inmigrantes, donde no, etcétera. Ahí
se manda a los mejores, con triple salario. Pati. Suscribimos Suscribimos esa de iniciativa. equidad, ¿no? Darle más al que Claro, más necesita. claro. Yo plantearía una alineación, Leonardo, muy concreta de las políticas de atención a las normales con una política a la atención de la educación básica y media superior. Es decir, ya logramos, la historia nos dice que ir de la mano, los cambios, tiene buenos resultados. Yo creo que ahí hay un tema muy acertado de esta administración. Lo decía Lucía al que me principio, el parece- modelo con... Claro. Exacto, que ya está alineado. Me parece que hay que seguir por ese camino. Es decir, por favor, siempre todas las decisiones, incluso las decisiones que toman los subsecretarios, me parece que siempre tiene que estar en la mesa el responsable de las instituciones normales de este país. Es decir, no podemos pensar en modificar un currículum sin sin dialogar con las normales. No podemos pensar en la formación docente, en la actualización, sin dialogar con las normales. Es decir, es Tenerlos en la otra, mesa todo el tiempo, siempre, tenerlos incorporados. en la mesa todo el tiempo. Ahí están nuestros futuros maestros y me parece que es muy importante seguir con esa política de alineación. Bueno, pues llegamos al fin. Yo les agradezco mucho. Les dije que se iba muy rápido. Tienen varias citas en su agenda, no lo olviden. Las vamos a gestionar en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Educación. Pues para que transmitan ahí como cosa suya, ¿no? Claro. Dios quiera y a ustedes sí les hace caso. Maestra Lucía López Cortés, rectora del Centro Regional de Formación Profesional Docente en Sonora. Bienvenida, muchas gracias. Un privilegio. Vamos a darnos una vuelta por Sonora a ver cómo están las escuelas allá. Nos Son daría muy mucho gusto. saludables las escuelas normales de Sonora. Pues sí, sobre todo tienen mucho mejor aire que las que tenemos por acá. seguro. Muchas gracias. La doctora Patricia Ducoin, muchas gracias, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación en la UNAM. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Con mucho Un gusto gusto. tenerla con nosotros. Pati, querida, muchas gracias. Muchas gracias. Patricia Vázquez del Mercado, maestra, consejera y miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, muchas gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Continuamos en esta serie pensando en la educación. Hasta el siguiente capítulo. Soy Leonardo Kurchenko. Muchas gracias.